Si una persona salva pierde alguna vez su salvación, entonces las oraciones intercesoras sacerdotales de Cristo son de nulo beneficio. La Biblia nos enseña que Cristo es ahora nuestro sumo sacerdote. Hebreos 10, 21, 22 nos dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y Hebreos 9:4 dice, no, y Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Estos versículos aclaran que las obras de Cristo por los pecadores no acabaron cuando Él murió. Tras depositar nuestra confianza en Jesucristo, Él siempre permanece a la diestra de Dios para llevar nuestra parte, para interceder por nosotros, para representarnos en los cielos. Romanos 5, 9 al 10 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Lo ve? Ya somos justificados por la sangre de Cristo. Su muerte se encargó de todos nuestros pecados. Y somos ahora guardados no por nuestra propia vida, sino por su vida. Un cristiano debería ayunar para su profesión. Aun cuando Satanás lo atrape y caiga en pecado, él no debería perder su esperanza. ¿Por qué? Hebreos 4, 14 al 16 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús sabe de todas nuestras tentaciones. Él es nuestro sumo sacerdote. Está ahora en los cielos tomando nuestro lugar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Conoce usted los pecados de algún cristiano? Sin duda que sí. Yo sé de mis propios pecados y sé de los pecados de otros. Y conociendo un poco mi propio corazón, inicuo y mi pecaminosa naturaleza, estoy seguro que no puedo jactarme de mi bondad ni para el futuro. Pedro se jactó, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y, y vimos que tragedia le aconteció. Pero ¿puedo yo, un cristiano que ha caído en algunas tentaciones y que ha pecado, condenarle a usted y decirle que usted no es salvo, que no va a ir al cielo? No. Pues en Romanos 8, 33 al 34 está esta maravillosa promesa de la obra sumo sacerdotal de Jesucristo que nos guarda. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también nos resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Los cristianos pecan, pero los cristianos no pueden ser condenados a ir al infierno. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente murió, sino que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando el Señor Jesús dijo a Pedro, pero te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Lucas 22:34. Él ya había dicho a Pedro que él, Jesús, había orado por él. Satanás se rendiría a Pedro como a trigo. Que a Pedro tentado negaría a Cristo 3 veces. Sin embargo, aún ese terrible pecado, la fe de Pedro no decayó. Yo he rogado por ti que tu fe no falte, dijo el Señor Jesús. Pedro había confiado en Cristo para salvación y aún tenía él esa salvación. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús oró por él.
Pedro no flaqueó ante el zarandeador. Dios mantuvo su alma segura mientras él pasaba a través de la horripilante experiencia y mientras él caía en el pecado. El pecado de Pedro fue terrible y lo padeció, como todos los hijos de Dios padecerán y sufrirán si pecan. Pero Jesús había orado por Pedro y cuando él volvió una vez vuelto, o sea, que su vida volvió a Dios, no su alma salva, él fue capaz de conformar a otros a causa de las lecciones que él había aprendido a través de su terrible tentación y pecado. Yo no excuso el pecado de Pedro, simplemente digo que el Señor Jesús aseguró que él había orado por Pedro y que Pedro regresaría para ser de utilidad después del pecado. Ora, ora Cristo por todos nosotros para que Satanás no nos tome. Sí, eso es exactamente lo que la Biblia nos enseña. Primera Juan 2, del 1 al 2 dice: hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No deberemos pecar. Si pecamos, sufrimos por ello. Y la causa de Dios sufre. Dios castiga a sus hijos. Pero si los cristianos pecamos, entonces abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Tenemos un amigo en corte, tenemos un bendito mediador que vive eternamente para interceder por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo puede un hijo de Dios ir al infierno cuando el Señor Jesús está haciendo su parte y orando por él en los cielos? Esta obra intercesora sumo sacerdotal del Señor Jesús de orar por los cristianos es en todo tiempo. Él es nuestro abogado todo el tiempo. Y siempre recuerda al Padre que Él es la propiciación por nuestros pecados, que Él ha pagado por todos ellos, que todos han ido cargados a Él, y no deberían ser cargados a nosotros en el sentido de dañar nuestras almas. Oh, estoy contento de que el Señor Jesús está siempre en la tarea de tomar mi parte en los cielos, intercediendo por nosotros. Me gusta que otra gente ore por mí, pero no todos tienen siempre sus oraciones contestadas. El Señor Jesús, sí. Recuerde que Él dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Juan 11, 41, 42. Dios siempre oye al Señor Jesús cuando Él ora. Y el Señor Jesús ora por los suyos. Ese es su interés diario. Y si somos guardados por el poder de Dios. En Juan 17 está registrada una extensa oración de nuestro Salvador. El Señor Jesús y los discípulos han dejado el aposento alto y se han encaminado hacia el jardín de Getsemaní. En el camino del Señor Jesús empieza a orar. Acerquémonos reverentemente en la quietud de la noche anterior de la crucifixión, y escuchamos orar al Señor Jesús. O si le escucharé atentamente, podré oír en oración su propio nombre mencionado por nuestro Salvador. Después de orar por los discípulos que estaban con él, el Señor Jesús dijo: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los han amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús estaba orando por nosotros. Estaba orando por cada uno de nosotros, que a través de las palabras de los discípulos y de aquellos a quienes predicasen, oríamos su palabra y creyéramos en Él. Oró también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos.
¿Y qué pidió el Señor Jesús? Escuche. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. El Señor Jesús oró para que todos los que confiesen en Él arribaran con seguridad del cielo, para estar con Cristo y contemplar su gloria. Oh, que somos sacerdotes. Gracias a Dios por sus oraciones intercesoras, las cuales garantizan al cielo para que Él deposite su confianza en Él. Pero si una persona salva cae y pierde su salvación y va al infierno, entonces todas las oraciones sumos sacerdotales de Cristo no son de utilidad. La oración del Señor Jesús en Juan 17 no fue oída. No sirve de nada que Él viva eternamente haciendo intercesión por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. No sirve que tengamos por abogado para con el Padre a Jesucristo el justo, o sea, digo que no sirve si una alma salva puede ser perdida después de que ha sido renacida por la fe en Jesucristo. ¿No ve usted que la doctrina bíblica de la obra sumo sacerdotal de Cristo al interceder por los suyos claramente contradice el necio pensamiento de que un hijo de Dios perderá su salvación otra vez? No puede ir juntas las dos doctrinas. Tras haber leído fervientemente este artículo, ¿no cree usted que si uno ha confiado en Cristo para su salvación y ha sido convertido y renacido, el llegar a estar perdido contradice la doctrina bíblica de la salvación por gracia sola, no por obras? Y si una persona salva pierde su salvación, ¿cómo podría entonces ser salvación completa a través de la sangre de Cristo y a través de su muerte supositoria en la cruz? Si una persona salva puede perder su salvación, entonces con toda seguridad que no estaba justificado para que el pecado no pudiera serle así de imputado. Si una persona salva pierde su salvación, cuando el Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, está orando por ella para guardarla, quiere decir entonces que la intercesión sumo sacerdotal de Cristo no tiene valor. Su obra es un fracaso. Por supuesto, suposiciones semejantes son absurdas y comprueban que una persona salva no puede perder su salvación.